Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo. Eh, Viendo que estamos en la conmemoración de la semana de Matzot, panes sin levadura. Y mientras estaba meditando sobre lo que se supone, ¿verdad?, que signifique para nuestra vida en un contexto más que alegórico, sino en nuestra observancia de meditar, reflexionar, preguntarle al Todopoderoso, mirar qué levadura de una u otra manera hay en nuestra vida y ir sacándola. Y esa levadura se le conoce como, o nosotros, ¿verdad? Le ponemos esa aplicación en el contexto que es todo aquello que impide que nosotros agrademos al Padre de la manera como está escrita o de la manera correcta. Y eso puede ser violar un mandamiento, eh, añadirle a esos mandamientos, o de lo que vamos a hablar, anularlo por una tradición o una costumbre. Y cuando uno analiza eso, y yo que lo estuve analizando, me di de cuenta que en este año, esta semana que se le llama tradicionalmente en el mundo secular y religioso, la Semana Mayor, la Semana Santa, Semana Kadosh. Fíjese, coincidió con lo que realmente bíblicamente nos mandan a tener una Semana Kadosh, una Semana Santa, bíblicamente, una semana en donde comienza con el día de Pesaj y automáticamente comenzamos a contar esos 7 días de lo que se le llama panes ácimos o panes sin levadura. Y como sé que he hablado en varias ocasiones sobre esa parte de la tradición, cómo es que hemos cambiado el obedecer los mandamientos por las tradiciones y esas tradiciones que nos hacen hacer nuestro propio camino, pues en esta ocasión voy a hablar un poco sobre ese contraste que hay entre eso que se le llama Semana Mayor o Semana Santa, que siempre comienza un domingo de Ramos, en donde ellos recuerdan lo que fue esa entrada del Mesías hacia el centro directamente de Jerusalén, en donde comienza, ¿verdad? Y se le llama Domingo de Ramos porque es donde se le ponen las ramas ahí, todo el mundo diciendo, Hosanna, Hosanna. Para los evangélicos, pues algunos no observan lo que es Domingo de Ramos, pero sí en su mente, pues aprovechan estos días en donde se le llama así y en donde el gobierno de su país comienza a dar esos días libres para ellos, entonces tal vez congregarse, tal vez un día extra o hacer algo especial, como le llaman, algo especial que traiga a la memoria esos eventos
de esa última semana en la cual terminó con ese, eh, ese, se podría decir, esa ofrenda que el Mesías hizo por causa de nosotros para reconciliarnos con la autoridad divina, el Todopoderoso. Ese contraste, ¿verdad?, con lo que se hace o lo que se podría hacer en Pesaj o los próximos días, que son los días en los cuales estamos, que son los días de los panes sin levadura. Y voy a traer ese contraste y explicar ciertas cosas para que nos ayuden a entender o a darle un poquito más forma y a explicarse uno mejor. Porque lo primero ¿verdad?, que uno siempre trata de hacer es dar una explicación para lo que uno va a decir, no se malinterprete o no se vaya a generalizar. Y en esta ocasión vamos a ver claramente, o por lo menos conforme a lo que voy a estar hablando en manera de desahogo, que las tradiciones en sí no son malas. Las tradiciones en sí no contradicen lo que dice la Escritura. Tradición es una tradición. Lo que está mal es si esa tradición X, individual, no generalizada, individual, anula, basado en la práctica que tú estés haciendo, la observación, la aplicación a tu vida o a la que se lo quieres aplicar a otras personas, lo pones al nivel del mandamiento o anula el mandamiento. Y para eso vamos a comenzar a hablar algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero es importante traerlo como pie forzado, como dicen algunos. Mateo capítulo 15, verso 1 dice: Entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo. Es importante entender esto, porque hablando de tradiciones y de costumbre y de manera de aplicar, es importante que por lo menos nosotros hagamos ese ejercicio cada vez que estemos leyendo la Escritura. Porque generalmente a nosotros, y hablo porque sé que todo o la mayoría hemos venido de ese trasfondo evangélico, de enseñanza o de, ¿verdad? Se podría decir lo que nos transmitieron. Y dentro de eso, pues falta esa explicación, ¿verdad? O ese fundamento para nosotros poder entender mejor el contexto y darle una mejor aplicación. Y a nosotros, por lo menos, se nos daba por sentado o se nos enseñaba que los fariseos, de una u otra manera, era la representación del pueblo de Israel y no era la representación de todo el pueblo de Israel. Número uno, cuando usted esté leyendo fariseo en un verso, capítulo de la Escritura, haga ese ejercicio. Espérate, primero déjame entender qué clase de fariseo, o tratar de entender, acercarme lo más posible, a ver qué clase de fariseo era con el que el Mesías estaba tratando en este momento, o como si fuese el caso de las epístolas, en el caso de que Pablo o Pedro estén hablando. ¿Por qué todos los fariseos, bueno, o no los fariseos, un fariseo no representaba a todo el pensamiento de Israel en esa época? No lo representaba. Había muchos tipos de pensamiento en el tiempo en el que el Mesías estaba. O sea, el fariseo, nosotros tenemos ejemplos aún en el libro de los Hechos, donde el fariseo pensaba diferente al saduceo. Y el saduceo también creía en la Escritura. Y el fariseo y saduceo pensaban diferente a tal vez el herodiano, o al celota, o al esenio. Y también vemos que dentro del fariseísmo habían diferentes pensamientos de diferentes tipos de fariseos. Unos estaban alineados con el pensamiento y la manera de interpretar la Escritura conforme a la escuela de Gamliel y otro
con la de Hillel. Cuando uno sabe eso, uno dice, espérate, déjame ver. Porque no era lo mismo enfrentarse o hablarle a un fariseo de Galilea, como aquí te especifica el escritor, fariseos y escribas de Jerusalén. O sea, no era que estaban en Jerusalén en una festividad o algo y venían no, eran de Jerusalén. O sea, vivían y se habían formado en Jerusalén, lo que significa que por lo que se podría haber por sentado para ellos, en el pensamiento de ellos, estaban capacitados y estudiados en la élite. Era como decir, te encontraste con un maestro de la escuela al frente de tu casa del pueblo. Y después decía, se encontró con un maestro de la capital del país donde tú vives, de Harvard o de, no sé, la universidad privada más top de tu país. Entonces, para la mayoría de las personas daban por sentado, obviamente, que aquel estaba más capacitado, tenía mejor conocimiento, tenía más estatus. Pues esos que estaban entre comillas, a un nivel de interpretación y de aplicación de la Torá, entre comillas, más acertada a lo que había dicho Moshe, pues le dicen esa gente al Mesías, ¿por qué quebrantan tus discípulos, o sea, los que tú les enseñas, la tradición de nuestros ancianos? Y ahí es donde muchos también cometen ese traspié, que cuando leen tradición de nuestros ancianos, automáticamente lo ven como si fuese la ley judía, como si fuese la ley de Moisés. Y ahí no está hablando de la ley de Moisés. La tradición, los takanot, las interpretaciones de sus sabios, de sus jamín, de sus intelectuales, de la clase top en los cuales ellos tienen como la ley oral, la manera de aplicar el mandamiento de Shabbat, ¿verdad? De qué se hace y qué no se hace, tradiciones que se fueron formando con el tiempo, no aplicaciones de la ley de Moisés. Por eso muchos dicen, el Mesías, inclusive yo me acuerdo que un hermano en la fe me dijo, el Mesías quebrantaba Shabbat para darnos a demostrar a nosotros que ya eso iba a pasar. Si lo hubiese hecho, no hubiese sido calificado para ser el Mesías, porque el Mesías, el ungido, venía ¿a qué? A demostrar con sus hechos cómo era que se debía de observar los mandamientos. Inclusive él mismo dijo, no va a pasar ni aunque sea el más pequeño de estos mandamientos, como después va a darle rienda suelta. Pues aquí el problema no es guardar el mandamiento o no, aquí es por qué no son fieles, si son israelitas, si son del estilo casi farisaico o esenio que tenemos como regla de interpretación en las observancias de nuestros ancianos a un nivel top en Shabbat, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo contrario? Él les responde y le dicen, pues no se lavan las manos cuando comen el pan. ¿Por qué? Porque si hay que hacer lo que se le conoce como el Netilat Yadayim, como que es la oración mientras te lavas las manos, por las razones que yo he explicado ya en otras ocasiones, una costumbre de sus ancianos. En la Torah nunca dice que hay que hacerlo. Y muchos piensan que porque el Mesías no aplicaba las tradiciones de sus ancestros, de sus ancianos, cuando él consideraba que no era meritoria, significa que estaba violando la ley. O significa que estaba demostrando que ya eso iba a pasar. No. Está demostrando que no es una obligación, no es un
no es un mandamiento hacer eso. Tampoco está diciendo que está mal lo que están haciendo. No les está diciendo, ay, si tú antes de comer quieres lavarte las manos y orar al Todopoderoso, significa que estás siendo un judaizante, un judaísta, te quieres ser judío y quieres serte más santo que otro. No está diciendo eso, porque ahí es donde está el otro extremo. El otro extremo está en donde, no vamos a hacer nada que tenga que ver con alguna interpretación del israelita o del judío o del fariseo, porque eso significa violar un mandamiento. Y el Mesías no está diciendo que eso es violar un mandamiento. El Mesías está diciendo, eso no es un mandamiento. Eso no es un mandamiento. Ahora, sí hay tradiciones que violentan o te incitan a violar un mandamiento. Y el Mesías eso es lo que le responde. Le dice, él les respondió diciendo, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim? O sea, por encima de las tradiciones de sus ancianos está el mandamiento de Elohim. O sea, el que tú no guardes una tradición o una costumbre de tus ancestros no significa que estás violando un mandamiento del Todopoderoso. Pero sin embargo, ustedes han violentado un mandamiento de Elohim por causa de su tradición. Ahí es donde está el problema. Porque dijo Elohim, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga, o sea, el que trate mal a su padre o a su madre, muera irreversiblemente. Eso sí es un mandamiento. Ahí no hay break. Si lo que los discípulos estuviesen haciendo, violar un mandamiento, el Mesías fuese el primero en reprenderlos, en corregirlos. Entonces, como está haciendo con estos fariseos, por el amor que el Mesías le tenía al pueblo. No era porque los quería ridiculizar, no era porque los quería condenar, no, era para que ellos entendieran. Dicen, porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre. Dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que pudiera bendecirte o beneficiarte, lo he dado en ofrenda a Elohim. Mira lo sutil que es esta tradición. Tenían ellos esta tradición en la cual ellos decían, oye, este dinero que yo tengo, yo puedo darle a mi padre y a mi madre y honrarlos en su vejez. Pero como no quiero hacerlo porque soy un tacaño, porque me lo quiero quedar, porque, pues mira, hay una takanot es una interpretación o una aplicación de la interpretación de ese mandamiento, o un cerco para evitarte violar un mandamiento, que aplica dentro de la escritura, que es que yo puedo santificar, o sea, separar, consagrar algo para el Todopoderoso. Y una vez yo lo consagre para el Eterno, que está por encima de nuestro Padre y nuestra Madre, pues ya yo no lo puedo tocar. Solamente lo voy a dedicar para las cosas sagradas. Pero yo soy el que me quedo con ello. Pues para no darle a nuestro Padre y nuestra Madre y no honrarlo, pues ellos dicen, pues cualquiera que diga eso está libre de ese mandamiento, de esa responsabilidad. Dice, con eso eso sí es quebrantar un mandamiento. Dice, porque cualquiera que dice, he dado esto en ofrenda a Elohim, o sea, lo he consagrado, no tiene que honrar a su padre. Así ustedes han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Hipócritas, bien profetizó el profeta Yeshayá o Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que lamentablemente pasa. Hay varias tradiciones dentro de lo que nosotros conocemos como Pesaj o la Semana de Masó. Los que han celebrado Pesaj ya varios años
y han pasado por esa mentalidad de ver cómo es que el judío lo hace en Pesaj para ver, y algunos pues se enamoran de ese ceder, como se le llama, de ese ceder, pues sabe que dentro de lo general hay 15 pasos. Dentro de esos 15 pasos empieza con el Kiddush y siguen los pasos hasta llegar hasta llegar al Magid, que es contar la historia de todo lo que sucedió en la salida de Misraín, de Egipto, eh, romper la matzá, esconder un pedazo, decirle a los niños que lo busquen, eh, el jaroset, mezclarlo, todos esos pasos, que en general son 15, eso es tradición. Tradición, eso no es un mandamiento, eso es una tradición. Una tradición cuyo simbolismo, ¿verdad? Ellos lo aplican dependiendo qué rama de judaísmo usted esté. Pero no es un mandamiento hacer eso. Mandamiento es si tú decirle y contarle a tus hijos o a los hijos de tus hijos todo lo sucedido en la escritura, incluyendo lo de Misraín, contarle y decirle de dónde fue que el Todopoderoso sacó a ese pueblo, contarle la raíz y por qué tú ahora si eres parte, co-ciudadano de ese pueblo. Y ahí cuando tú dices, ahora yo soy parte y co-ciudadano de ese pueblo, es porque ahora nosotros hemos entrado en ese pacto. ¿Y quién nos dio méritos para entrar en ese pacto? Pues ¿quién? El Mesías Yeshua. Es el que nos da ese mérito, para entrar en ese pacto que tiene promesas, que tiene esperanza para resurrección de vida, de vida. En lo que se conoce como la Semana Mayor o Semana Santa, tienen tradiciones y costumbres. Nosotros estuvimos hablando en varios videos anteriores que comienzan algunos con lo que es el miércoles de ceniza y siguen y se abstienen de ciertas comidas, y en esta Semana Mayor pues se pone más elevado el pensamiento y la consagración, y hacen servicios especiales de Semana Santa. ¿Y cuál es el problema? El problema y el detalle, y por eso quise traer esto, para traerlo de un punto de vista, eh, digo yo, ¿verdad? Dentro de mi conocimiento más objetivo, porque sé que hay pensamientos donde, no, Semana Santa, eso es pagano, eso no tiene nada que ver con la escritura. O sea, seamos objetivos. En Semana Santa lo que hacen es recordar los últimos 7 días del Mesías. ¿A dónde está el error o el debate o el por qué nosotros no conmemoramos Semana Santa? ¿En dónde está? Primero, que es una costumbre y una tradición, no estamos obligados a hacerlo. Número 2, creemos que contradice lo que está escrito. ¿Y a qué me refiero? Que no está mal que una persona, unos feligreses, un grupo de personas, digan, nosotros queremos tener un enfoque mayor espiritualmente, y recordar desde ese día en el cual el Mesías entró a Jerusalén hasta el día en el cual fue entregado por nosotros y entregó su vida, y el Padre lo resucitó y manifestó la victoria sobre las tinieblas para traernos promesa a nosotros y vida eterna. Eso no está mal, esa costumbre o esa tradición no está mal. Lo que está mal es que han hecho eso como un mandamiento. Han hecho eso invalidando el mandamiento ya establecido de Pesaj y los 7 días de Masot. Ahí es donde está el detalle. El detalle no está en eso. El detalle es porque imagínense una persona, supongamos, X persona dice, mira, yo voy a celebrar Pesaj como dice la escritura, 14 de Nisan. Busca la fecha bíblica y ve, observando el tiempo, ve, oye, Rosh Hodesh, oye, pues de aquí ahora 14 días voy a conmemorar Pesaj.
Y voy a conmemorar la semana de Matzot. Pero también voy a acordarme de antes de Pesaj, 7 días antes del 14 de Nisan, voy a mirar cuándo fue. Y supongamos que fue esa semana, una semana, pues voy a recordar esos detalles, esos relatos que aparecen en la escritura de esos días previos de lo que sucedió con el Mesías antes de ser entregado en el madero. No está mal. Ahora, lo que está mal es que tú digas, no me importa Pesaj, no me importa los 7 días de Matzot. Yo voy a celebrar Semana Santa, voy a seguir la tradición y las costumbres de mis ancestros y voy a invalidar el mandamiento. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle, porque estás esperando que una institución religiosa de Roma, católica, te establezca cuándo es que va a ser Pesaj, todos los años, o Pascua, como ellos le llaman, que siempre va a caer viernes para ellos. Ese es otro detalle, siempre va a caer viernes y el domingo siempre va a ser el día de resurrección. En el calendario bíblico sabemos, así como cuando usted nace tal vez un 14 de Nisan, por poner un ejemplo, 14 de abril, nació un viernes, pues sabes que el año que viene, lo más seguro, cuando usted tenga su primer año, lo más seguro no va a caer viernes el 14 de abril. Puede ser que caiga sábado, puede ser que caiga jueves, puede ser que caiga domingo. Pues ese día, el día que caiga, sea jueves, sea sábado, sea domingo, ese día es el día que usted va a cumplir año. Pues así es la conmemoración de Pesaj. Pesaj, 14 de Nisan, el día que establezca el calendario bíblico, pues ese día es que se conmemora, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes. Y de ahí es que se parte para contar los 7 días de Matzot. Y también comenzamos a contar los 7 Shabbat. Los 7 Shabbat para llegar a Shavuot. O sea que siempre tenemos en nuestra mente la observancia de los mandamientos, de la Mitzvah, que son promesas que nos revelan, que nos enriquece espiritualmente porque nos conecta con lo que está bíblicamente correcto. Y por eso quería traer esto, porque ¿qué se hace en Pesaj y Semana Santa de Matzot? Se podría decir así, la semana Kadosh de Matzot, porque el primer día Santa Convocación tendrás y el séptimo día Santa Convocación tendrás. Pues nosotros lo que hacemos es reflexionamos sobre eso, sobre sacar la levadura de nuestra vida, buscar ver, porque no se nos puede olvidar que en estos 7 días el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, viendo prodigios, viendo milagros, viendo señales, viendo como un pueblo de Egipto estaba detrás de ellos buscando para destruirlo. Sin embargo, el Todopoderoso le dice por medio de Moshe, a esta gente no los vas a volver a ver. Cuando tú pases este Yam Suf, tú del otro lado vas a cantar el himno de victoria. Y eso es lo que nosotros sabemos, que cuando el Mesías nos sumerge juntamente, como dice una de las cartas, en su muerte de inmersión, pues juntamente con él también somos levantados para cantar el himno de victoria, que vamos a vencer el último aguijón a la muerte. Así que cuando nosotros pensemos, y como dice Shaul, que cuando Shaul, creo que es en Gálatas capítulo 1, dice, porque yo antes era muy celoso y le daba ventaja por ser bien celoso de las tradiciones de nuestros padres. Ahí no está hablando de la ley de Moshe, o como se le dice ley de Moshe, porque en sí no es ley de Moshe, es la ley o la ley o los mandamientos, las costumbres del cielo que el Todopoderoso le dijo a Moshe para que se las transmitiera al pueblo de Israel.
Pues eso que nosotros entendemos que revelan al Mesías, como dice Shaul, es que para qué se dio la instrucción, la Torá, para llevarnos al Mesías. Muchos dicen, no, ahí dice para que veas que el fin de la ley es Cristo. Eso es la traducción que tú estás leyendo. Cuando tú lo lees del griego, la palabra que aparece ahí es telos. Y telos es aquello que se podría decir el diezmo o el residual, lo último que se guardaba de todo lo que tú tenías guardado, lo último que se guardaba para darlo, creo que era como tributo. Entonces, ese telos, que es el que nos lleva, que es el Mesías, pues ese Mesías fue lo que realmente sí dio validez para libertarnos, para santificarnos, para reconciliarnos de nuestros peshaim, de nuestras transgresiones de rebeldía con el Padre, porque todos estábamos destituidos de la gloria del Todopoderoso por nuestro pecado de rebeldía. Pues el Mesías vino a reconciliarnos. Ese pecado que no había sacrificio, corbán, que nos pudiera acercar realmente al Padre. Teníamos que tener ese mediador. Ahora con el Mesías, como mediador, tenemos acceso hacia el lugar santísimo. Pues Shaul estaba diciendo, yo era celoso de esas tradiciones. Por eso es que en una ocasión Pedro le dice a Cornelio, tú sabes que para nosotros no nos ha sido dado entrar a casa de un gentil. Eso es una tradición, eso no está en ningún mandamiento bíblico. Y es lo que muchos a veces se niegan a reconocer. Una cosa son las tradiciones y otra cosa es el mandamiento. Si lo que usted está practicando es una tradición, mire, observe, fiscalícela, pásela por el sedazo bíblico como lo aprendimos en el lugar evangélico, pásela por el filtro del Espíritu, que es el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad, a la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu de Santidad, y veamos si contradice lo que está escrito. Si usted ve que esa Semana Santa contradice lo que está escrito, pues usted tiene que decidir qué va a observar. Si va a esperar ese Viernes Santo o si va a decir, no, yo estoy en la semana de los panes ácimos, de Matzot. Eso es lo que me mandó la Escritura. Eso es lo que el Mesías observaba. Eso es lo que observaban los discípulos. Eso es lo que observaban los apóstoles. Eso era lo que los apóstoles también le incitaron y le decían que ya tenían por sentado a sus discípulos, a los discípulos del Mesías que ellos habían hecho para que observaran y guardaran los mandamientos del Todopoderoso. Si me ama, guarda mis mandamientos y mis mandamientos no son gravosos. Si tú guardas un mandamiento de esto, aunque sea muy pequeño, y le enseñe a los demás, será llamado grande. Si tú desobedeces un mandamiento de esto, aunque sea el más pequeño, que tú consideres insignificante, y en sí enseña a los demás, será llamado pequeño. Por eso es que dentro de la tradición del judaísmo, los que ellos enseñan, dicen que guardes todo lo mandamientos, pero para ellos es toda la tradición, ¿verdad? Pero bíblicamente es lo que Mesías está tardando a explicar. Guarda cualquiera, todos los mandamientos, guárdalo. Nunca piense que hay un mandamiento que te pueda traer mejor beneficios que otro. Como tú no sabes cuál de ellos te va a traer más recompensa que otro, guárdalos todos por igual. O sea, tenle. Y una ocasión también expliqué sobre eso. O sea, cuando la Escritura dice, guarda. Guardar el mandamiento no es tenerlo en tu gaveta o en tu mente, no, es conservar el mandamiento con la misma esencia con la que tú lo recibiste. O sea, no es decir, ay, sí, yo sé que hay que guardar el mandamiento, pero yo lo hago por default. No es con la misma esencia, tratar de hacerlo con la misma alegría, con el mismo espíritu, darle la misma importancia con la cual el Todopoderoso te lo transmitió. Y cuando tú entiendes eso, tú dices, pues esto es promesa, esto vino del cielo y aquello vino del hombre. Es menester obedecer al Todopoderoso primero que a los hombres.
No, pero es que en mis reuniones, mis congregaciones, no observan nada de eso. Yo no sé, yo quisiera observarlo, guardarlo, saber cómo hacerlo. Hay muchos videos, hay muchos hermanos explicando eso, muchos hermanos que transmiten sus conmemoraciones online. Pueden mirar, pueden observar, pedirle al Todopoderoso que nos ayude a discernir. Porque dentro de esas conmemoraciones también está, como estaba explicando, esos 15 pasos que son tradiciones. Mira, el Mesías incluyó lo que era las copas. La copa de victoria, del Jalel, en el ceder que estuvo con los discípulos. Eso era una tradición. Eso es una tradición. Pero no contradice lo que es bíblico. No contradice. Entonces, si usted está haciendo algo que no contradice lo que es bíblico, por ejemplo, como he explicado en muchas ocasiones, Shabbat, si usted dice, mira, yo quiero, yo sé que es una tradición, sé que no es un mandamiento, pero es algo que adorna el mandamiento, es algo bonito, es una tradición linda, reunirnos en Shabbat, eh, hacer una comida, prender una vela, empezar con una oración. Eso es una tradición. Ahora, que usted critique, que usted condene o que usted trate de reprender, señalar a otro hermano porque no lo hace, ahí ya usted está queriendo judaizar. No sé si me entiendo. Ahí usted está tratando de obligar a alguien a que haga algo que bíblicamente no está obligado a hacer. Así que no es lo mismo semana de Matzot que la semana mayor, como le llaman. No es lo mismo. Cada quien tiene su mandamiento. En este caso, Pesa y Matzot, mandamientos del cielo, del Todopoderoso, y aquellos mandamientos de hombre. En Matzot y en Pesa tienen sus tradiciones que uno las puede observar, puede hacerlo o no lo puede hacer. Y aquello, pues ya como es de hombre, pues ya eso es aquel que lo quiera hacer. Yo les exhorto a que reflexionen, porque Semana Santa, según la institución católica que lo hace fuera de fecha, con otro significado, otro sentido, obviamente utilizando la Biblia y sucesos que sí pasaron, no tiene nada que ver con la esencia de lo que es conmemorar y anunciar la muerte de Mesías. No, ¿sabes? Se pierde mucho, no tiene fundamento como para decir, oye, lo estamos haciendo bien. No lo tiene. Solo está sacando a un suceso histórico de algo y lo convertiste en una tradición y estás anulando el mandamiento que siempre se ha dado, que se le dio a todo el pueblo de Israel y a todos aquellos que hicieron pacto, que nos convertimos en Israel, en ese Israel de Elohim, no en el judaísmo, no en los israelitas modernos, no, en el Israel que fue redimido por el Mesías, en esas ovejas que el Mesías está metiendo en su redil. Que el Todopoderoso nos ayude y nos fortalezca, y espero haberme explicado. La objetividad de este desahogo es eso. Las tradiciones no son malas. Mala es cuando anula un mandamiento. Malo es cuando contradice lo que está escrito, como el caso de lo que se hace en diciembre, que eso es contradecir todo lo que está escrito. Tergiversar. Eso es un Hilul Hashem, una ofensa, una blasfemia ante el Todopoderoso y su obra de redención con el Mesías Yeshua. Así que espero que Todopoderoso nos ayude en toda la área en el Mesías Yeshua. Chag Sameach de Pesach a los que memoramos Pesach y semana de Matzot.
Shalom, Brajá, Legolam, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.